días, otra vez nos volvemos a encontrar. Bienvenidos, Sexto Verde. Bien, es importante recordar el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Y por supuesto, nuestros acuerdos para una convivencia sana. El primero, actitud positiva. Número 2, escucha activa. Número 3, elegir un lugar adecuado y escuchar ahí atentamente. Número 4, los tiempos asignados para poder comprender todo lo que hoy vamos a recordar. Te he traído aquí una frase muy importante. Cree en ti y todo será posible. Nuestro repaso de personal social del segundo bimestre. Así es. ¿Qué temas vamos a recordar? División de la historia, la tierra, poder ejecutivo, la luna y poder judicial. Así es, chicos. División de la historia universal. Yo sé que te acordaste. El positivismo histórico con Jacques Boucher Despertes, y tenemos a Cristóbal Kerr. Tenemos también por acá que se divide en prehistoria e historia. Así es, ya te acordaste, ¿verdad? Muy bien, aquí es cuando aparece el hombre hace 500 millones de años, ya te acordaste, ¿cierto? Aquí aparece el Homo habilis, Erectus sapiens y el Homo sapiens sapiens. Así es. Luego nos vamos ¿a dónde? A la edad de piedra. Miren ustedes, recuerda que piedra lítico. Así es, miren niños. Aquí tenemos 3 periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Paleolítico antiguo, medio y neolítico piedra nueva. Así es, miren, edad de los metales. Empezamos acá con el cobre, bronce y después con el hierro. Así es, miren ustedes, niños. La edad antigua, que empieza hace 3.500 millones de años, así, hacia 3.100 millones de años antes de Cristo. ¿Con qué empezamos aquí a la historia? Con la invención de la escritura hacia los años 476 después de Cristo, con la caída de Roma occidental. El nacimiento de Jesús es lo que marca también esta gran etapa. Tenemos aquí a la Edad Media, en los años 476 después de Cristo, con la toma de Constantinopla o el fin de la Guerra de los 100 años, acuérdate. Continuamos aquí con la Edad Moderna, en los años de 1453 después de Cristo hacia los años 1789 después de Cristo, con la Revolución Francesa. Muy bien, en 1776 después de Cristo nos independizamos las 13 colonias de Norteamérica, así es. Y la edad contemporánea en 1789 hasta la actualidad. Muy bien, continuamos por acá. Presta mucha atención. Pasamos al materialismo histórico con Federico Engels, ¿no? Y con Karl Marx. Así es. La división de la historia universal. ¿A quién tenemos aquí? Ellos nos hablan del comunismo. Recuerda, la dictadura del proletariado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí el socialismo con la eliminación de las clases sociales, con la igualdad. ¿Qué más tenemos aquí? El capitalismo, miren ustedes, la contradicción burgués y proletariado. Recuerda que proletariado es la clase baja, ¿cierto? Muy bien, el feudalismo, miren ustedes, contradicción señor, feudal, siervo, así es. Continuamos con el esclavismo, la contradicción amo-esclavo. Y la comunidad primitiva, contradicción de hombre, naturaleza. Muy bien. Solamente aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta etapa de la historia universal empezamos desde acá, ¿no? Desde la comunidad primitiva y vamos subiendo ¿hacia dónde? Hacia el comunismo. Así es, miren ustedes, chicos, continuamos entonces con nuestro repaso. División de la historia con Lewis Morgan, así es. Empezamos ahí con el salvajismo. Dice que en esta etapa el hombre se organiza formando bandas, se dedica a la cacería y a la recolección. Tenemos aquí a la barbarie, ¿verdad? En esta etapa el hombre se organiza formando hordas y descubre la agricultura y la ganadería también. Por último, la civilización.
En esta etapa aparece la escritura, la rueda, las ciudades que se dan en las grandes culturas complejas como Mesopotamia y Egipto. Así es, miren ustedes chicos. Atención entonces, estas son otras divisiones de la historia universal con otros historiadores. Así es. Continuamos aquí con Gordon Schilde. ¿Qué nos dice este señor? La revolución neolítica, descubrimiento y desarrollo de la agricultura y ganadería. El hombre se vuelve sedentario, revolución urbana. En esta etapa aparecen las grandes civilizaciones y las primeras ciudades. Tenemos la revolución industrial. Aquí se inicia el proceso de la industrialización mediante el masivo de máquinas en la producción. Así es, miren, si hablamos de una prehistoria y de una historia, diríamos que la revolución neolítica es ¿verdad? Revolución urbana e industrial sería la historia. Continuamos entonces, chicos. Atención, división de la historia del Perú. También tenemos dos posturas. Positivismo histórico, ¿no? Y luego vamos a hablar del materialismo. Listo, aquí tenemos al periodo autóctono del antiguo Perú o Perú antiguo. ¿Con quién? Con Fernando Silva Santisteban, a cargo del positivismo histórico. Poblamiento del hombre peruano hace 20.000 millones antes de Cristo, ¿verdad? En la época pre-inca continúa la época inca y aquí marca la diferencia, abre hacia una nueva historia. ¿Qué tenemos por acá? Descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo desde 1527 hasta 1532. Continuamos con la dominación hispana, Perú colonial, el Perú virreinal 1542 y 1780. Continuamos, miren ustedes chicos, tenemos época de la emancipación en 1780 hasta 1821. Independencia política, época republicana desde 1821 hasta la actualidad. Muy bien, así es. Hasta hoy, ¿verdad? Muy bien, y tenemos aquí a Pablo Macera con el materialismo histórico. División de la historia de nuestro Perú. ¿Cómo lo dividió él? En autónomo e independencia. Ahí tenemos al precerámico lítico andino desde 20.000 años hasta 5.000. Como era el hombre, recolector, cazador, nómade. Y en la época arcaica, como era el hombre, desde los 5.000 hasta 1.800 años antes de Cristo, era el primer horticultor. Tenemos también las altas culturas o agroalfareras. Primer horizonte temprano andino. Tenemos también allá la cultura de Chavín. Primer horizonte temprano, Paracas, Nazca, Mochica. Segundo horizonte medio, Huari. Segundo intermedio tardío, Sicanchimú. Y tercer horizonte tardío tenemos allá los incas. Muy bien. En esta lucha por la independencia económica que nació, la heteronomía o dependencia, ¿bien? Aquí tenemos a las colonias formalizadas de España en 1532 hasta 1824. La independencia política del Perú. Colonialismo tipo económico, recuérdalo. ¿Que nace con quién? Inglaterra y Estados Unidos, desde 1824 a 1911 y en Estados Unidos 1919 hasta la actualidad, independizados socialmente, pero económicamente todavía dependemos pues de estas potencias. Así es, la invasión de América por Occidente, recuérdate que fue en 1492. Pasamos a ¿qué tema? A la Tierra. Nuestro planeta Tierra, sus principales características, llamado el planeta azul, ensanchado, ¿verdad? En Ecuador y achatado en los polos. Ocupa el tercer lugar, recuérdalo, con distancia al Sol. Es el quinto en tamaño, su superficie cubierta en sus 3/4 partes de agua y solo 1/4 parte de suelo, rocas y piedras. Su estructura interna, geosfera, litosfera, manto y núcleo. Externa, atmósfera, hidrosfera, biosfera y antroposfera. Sus movimientos, rotación y traslación. Así es. Continuamos por acá. ¿Cómo está formada la Tierra? Su estructura interna, geosfera,
corteza o litosfera, manto y núcleo o nífera externa. Aquí tenemos la atmósfera, la hidrosfera, biosfera y antroposfera. Bien, la estructura de la Tierra, geósfera, la interna. La geósfera es la parte sólida de la Tierra, es el continente es el continente y lo puedes encontrar en el fondo de los mares. Litosfera o corteza terrestre es la capa superficial de la Tierra. Emerge formando los continentes, compuesta por materiales sólidos llamados rocas. El manto es la capa intermedia de la Tierra, como lo puedes observar aquí en nuestra imagen. Así es. Entonces está formado por material rocoso, fundido, líquido o semilíquido, llamado magma. Al salir recibe el nombre de lava. El núcleo, la capa más profunda de la Tierra, debajo del manto. Sus principales componentes son níquel y hierro. Estructura externa de la Tierra. Aquí tenemos a la atmósfera, compuesta por ionosfera y troposfera y estratosfera. Muy bien, exósfera también. Ionosfera. Hace posible las comunicaciones por radio a larga distancia. Se encuentran las auroras polares, bandas luminosas, meteoritos, como las estrellas fugaces. La exósfera, fuera de la atmósfera terrestre, está entre los 800 kilómetros y el espacio interplanetario. Bien, la troposfera tiene la mayor concentración de oxígeno y es la única que contiene vapor de agua, por lo que en ella es donde encontramos a los fenómenos meteorológicos y la formación de nubes. Y la estratosfera, aquí el aire está en calma, no hay nubes, allí se encuentra la capa de ozono que retiene las radiaciones solares dañinas para la vida. Así es, miren ustedes, continuamos aquí con la parte externa de nuestra Tierra, la estructura. ¿Qué más encontramos? La biosfera, hidrosfera y antroposfera. Muy bien, constituida por los seres vivos, plantas y animales. Antroposfera, constituida por las personas. Hidrosfera es el recurso natural que se encuentra en los distintos lugares como lagos, mar, lluvia, ríos, nevados, glaciares, etc. Sólido, líquido y gaseoso. Bien, además es el proceso por el cual el agua se transforma y pasa por estos estados, ¿no? Físico y químico hidrológico, es el estado hidrológico del agua, su ciclo hidrológico o ciclo del agua. Así es, miren ustedes, chicos, continuamos, ahí está con las capas externas, ¿verdad? De la Tierra. Ahora pasamos a los movimientos de la Tierra, así es. Movimiento de rotación, recuerda que la Tierra gira sobre su propio eje, ¿cierto? Sí, en un tiempo de 23 horas, 56 minutos y 4, segundos. Bien, se lleva a cabo de oeste a este, en el sentido de las agujas de reloj, recuérdalo. Este movimiento determina la duración de los días y las noches. Pasamos acá al movimiento de traslación. Como puedes observar, la Tierra está girando alrededor del Sol. Pero no olvides que así gira alrededor del Sol, ella también realiza su movimiento de rotación. Gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol al mismo tiempo. Bien, formando así las estaciones. Mira, mientras que en el hemisferio norte estamos en primavera, en la otra parte, en el hemisferio sur, en otoño. En el hemisferio norte nos encontramos en invierno y en la otra parte nos encontramos en verano, hemisferio sur. Hemisferio sur por acá primavera y el hemisferio norte aquí otoño mientras va girando, ¿cierto? Muy bien, hemisferio norte verano, hemisferio sur invierno y así va girando y va cambiando. Listo, muy bien. Solsticio, ¿qué quiere decir? Que está más alejada del sol, por lo tanto allí los días van a durar, ¿cuánto? Más o menos que las noches, ¿cierto? Muy bien. Mientras que en el equinoccio no, los días y las noches van a durar lo mismo. Así es, miren chicos, continuamos por acá. Pasamos al Poder Ejecutivo. ¿Cómo está conformado? Por el presidente de la República. ¿Qué más? ¿Qué requisitos tiene el presidente de la República para que pueda hacerlo? Peruano de nacimiento, 35 años y gozar del derecho de sufragio. Según el artículo 45, el poder emana del
pueblo. Así es, chicos, el poder del Estado emana del pueblo. Y también está formado el Poder Ejecutivo por el Consejo de Ministros. Así es, atribuciones del presidente. En primer lugar, dirigir la política exterior y relaciones internacionales, celebrar y ratificar tratados, declarar la guerra y firmar paz con autorización del Congreso, otorgar indulto, suprimir la pena, pero no el delito, recuerda, convocar a elecciones para presidente de la República y representantes al Congreso, así como para alcaldes, regidores y demás funcionarios que señala la ley, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria. Bien, ¿qué más vamos a recordar hoy? Vacancia presidencial. Mucha atención. Según el artículo 113 al 117 de la Constitución, por muerte, incapacidad moral, física declarada por el Congreso, hay vacancia presidencial. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Destitución tras haber sido sancionado según lo demanda en el artículo 117. Así es, y aquí tenemos acá a los ministerios del Estado peruano. Miren ustedes, tenemos acá a Vicente Antonio Ceballos Salinas, presidente del Congreso de Ministros, Gustavo Adolfo Mesa Cuadra Velázquez, ministro de Relaciones Exteriores, general. Tenemos acá al general Walter Roja Martos Ruiz, ministro de Defensa. Tenemos aquí a María Antonieta Alba Luperdi. Ella es ministra de Economía y Finanzas. Tenemos aquí a Gastón César Augusto Rodríguez Limo, ministro del Interior. Fernando Rafael Castañeda Portocarrero, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Carlos Martín Benavides Abanto, él es ministro de Educación. Víctor Marcial Zamora Mesía, él es ministro de Salud. Jorge Luis Montenegro Chavesta, él es ministro de Agricultura, recuerden, y Riesgo. Bien, tenemos aquí a Ariela María de los Milagros Luna Flores, ella es ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Miren, chicos, tenemos aquí a Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro, ella es ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Tenemos por acá a Rocío Ingrid Barrios Alvarado, ella es ministra de Producción. Así es. Edgar Manuel Vázquez Vela, él es ministro de Comercio Exterior y Turismo. Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, ella es ministra de la Mujer, miren ustedes, y Poblaciones Vulnerables. Tenemos por acá Fabiola Marta Núñez Dodero, ella es ministra del Ambiente. Tenemos aquí a Alejandro Arturo Neira Sánchez, él es ministro de Cultura. Miren, aquí tenemos por acá a Susana Gladys Vilca Achata, es ministra de Energía y Minas. Carlos Eduardo Lozada Contreras, ministro de Transportes y Comunicaciones. Rodolfo Eugenio Yáñez Wendorf, él es ministro de Vivienda y Construcciones y Saneamiento. Miren ustedes, chicos, los ministerios de nuestro estado peruano. Atribuciones del Congreso de Ministros. Presten mucha atención. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de la ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley también. Miren, pues, entonces continuamos por acá. Ahora nos toca hablar de ¿qué? De la Luna. La Luna, sus características, recuerden que es el satélite de la Tierra, edad de 4.300 millones de años aproximadamente, tiene cráteres de hielo, tenemos aquí su composición de rocas lunares, oxígeno, silicio,
etcétera. El mare imbrium, ¿recuerdan? Muy bien. Órbita, gira alrededor de la Tierra también y asimismo del Sol, así es. La luna nueva, sus fases, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y sus eclipses solar y lunar, así es. Bien, vamos a hablar de sus características por acá. Atención, vamos a recordarlas. Que es rocosa con una atmósfera muy delgada, contiene agua líquida y está descartada pues en los hemisferios lunares, ¿verdad? Esa agua líquida está descartada en los hemisferios lunares. Bien, alternamente al Sol debido a las temperaturas, debido a las altas temperaturas que está expuesto pues estos espacios, es que el agua líquida está descartada en los hemisferios lunares. Así es, miren chicos, las ondas enviadas por la India y los Estados Unidos consiguieron detectar agua en forma de hielo no líquida. Bien, la Luna es el único satélite de la Tierra, recordémoslo. Además, la distancia real Tierra-Luna es de unos años 385.000 kilómetros. Recuerda, la luz que la Luna refleja del Sol tarda 1.3 segundos en alcanzar a la Tierra. Se concluyó que la Tierra data de hace más de 4.300 millones de años. Así es, queridos niños. Continuamos con la composición. En las rocas lunares abunda el oxígeno, además el silicio, magnesio, hierro, calcio, aluminio, cromo y titanio, ¿verdad? También se ha detectado plata y mercurio en el polvo lunar. Recordemos que no hay carbono, nitrógeno e hidrógeno. Está libre de elementos de los que se compone la materia viva. Y en las rocas lunares no existe agua, a diferencia de las rocas terrestres, ¿verdad? Bien, chicos, continuamos. Las rocas en la Tierra se reciclan constantemente, pero la Luna no exhibe tectónica, las placas ni vulcanismo, lo que permite preservar rocas más antiguas todavía. Así es, miren ustedes. La superficie lunar está cubierta de un polvo abrasivo y pegajoso llamado regolito. Las zonas oscuras que distinguen son llamadas mares, llamadas así de latín mare, ¿verdad? Aunque no contienen agua, sino lava solidificada. Se cree que estos mares fueron causados por el impacto de grandes asteroides hace unos 4.000 millones de años y luego se llenaron con lava que fluía desde el interior del mare Imbrium. ¿Recuerdas que es uno de ellos? Muy bien, es el más grande y es el de mayor tamaño, con 1.200 kilómetros de ancho. Así es, miren, continuamos por acá su órbita. Gracias a la atracción gravitatoria ejercida por la Tierra, la Luna sigue una órbita elíptica de poca excentricidad de este a oeste alrededor de nuestro planeta, de acuerdo a las leyes de Kepler. No lo vayas a olvidar. Entonces, la órbita de la Luna está inclinada, por eso nunca se sobrepone sobre la Tierra. Así es. Es así como la Luna es responsable de las mareas terrestres, porque los océanos se levantan en respuesta de la atracción gravitatoria de este satélite. Así es, queridos niños y niñas. Continuamos. Superficie. Hace mucho, cuando la Luna recién se había formado, giraba más deprisa en torno a su eje y estaba más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Así que en algún momento la temprana historia terrestre debió verse como un enorme disco iluminando el cielo nocturno. Muy bien, chicos, continuamos. Y un detalle todavía más asombroso y llamativo es que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Se debe a que su periodo de rotación alrededor de su eje es igual al de su órbita alrededor de la Tierra, aproximadamente de 27 días. Así es, miren ustedes, continuamos entonces por acá las fases. Recordemos entonces la luna nueva, que se da cuando la luna se halla entre la Tierra y el Sol. Recuérdalo. En esta fase la superficie lunar está como un disco oscuro y la cara iluminada frente al Sol. Ahí está, cuarto creciente. A los 3 días de haber iniciado
luna nueva, se inicia la superficie lunar en forma paulatina hasta que el séptimo día, ahí está, se puede observar la mitad de la luna. Ahí está la luna llena. Se produce a los 14 días. En esta posición la luna está ubicada entre la Tierra y el Sol, con una línea recta. En esta fase la cara que observamos de la luna queda iluminada totalmente. Así es. Cuarto menguante. Continuamos. Se produce a los 21 días. Se observa solo la mitad iluminada y va disminuyendo hasta empezar nuevamente las fases lunares. Bien, vamos a recordar un videíto por acá muy bonito. Recordemos este videíto muy bonito por acá, chicos. Ahí está, miren ustedes. Vamos a recordar este videíto, ¿ya? A continuación, entonces, mucha atención. Ya está. Muy bien, qué interesante, ¿verdad, chicos? ¿Recordaron entonces? Excelente, muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos el eclipse solar, solo por los nombres tú te puedes dar cuenta, mira, ¿no? Cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra. Ahí está, miren, chicos. Ahí está, así se puede reflejar entonces la luna. Recordemos entonces, la diferencia es muy fácil, no te vayas a confundir, ¿ya? Estos dos tipos de eclipse tienen una forma fácil de poder recordar. La diferencia es mediante el nombre. El nombre te dice qué es lo que se pone oscuro cuando ocurre el eclipse. En un eclipse solar, el sol se pone más oscuro, mientras que en un eclipse lunar, la luna se pone más oscura, como tú lo puedes observar. Listo. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Pasamos ahora al Poder Judicial. ¿Lo recordaste? Muy bien. Las características del Poder Judicial o de qué se encarga, ¿qué es? Está encargado de administrar justicia basándose para esto en la aplicación de leyes, según el artículo 138 de la Constitución, y lo ejerce a través de sus órganos jurisdiccionales. Nuestra ley máxima, recuérdalo, es la Constitución Política del Perú. Bien, ¿de qué se encarga? De resolver querellas o situaciones conflictivas surgidas en el desarrollo de la vida ciudadana, ya sea de manera individual, colectiva o institucional. Los resultados se traducen mediante la emisión de resoluciones y sentencias, siempre dentro de la norma del derecho, la Constitución y las leyes. Resuelve conflictos, ya sabes. Entonces, continuamos. Derechos y principios fundamentales de esta función jurisdiccional. Primero, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. El principio de no dejar de administrar la justicia por vacío o deficiencia de la ley.
el principio de no ser penado sin proceso judicial, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre las leyes penales, el principio de no ser condenado en ausencia, ¿verdad? Y el principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por las causas y razones de su detención. Así es, estamos amparados con la Constitución y nuestros derechos. El Poder Judicial está integrado por los siguientes estamentos: Corte Suprema de Justicia, máxima instancia integrada por salas civiles y penales; Cortes superiores que funcionan en las capitales de los distritos judiciales. Están integradas por las salas civiles, salas penales, salas laborales y salas agrarias. Juzgados especializados funcionan en las capitales de las provincias y están constituidos por jueces civiles penales del niño y del adolescente. Juzgado de paz letrados funcionan en lugares señalados por la ley y están representados por abogados. El juzgado de paz no letrados, que funcionan en lugares donde son requeridos por la población y está a cargo de ciudadanos debidamente instruidos. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que la encontramos ¿dónde? En el Palacio de Justicia, precisamente. Recordemos que aquí lo que se exceptúa son las garantías constitucionales. ¿Dónde queda en Avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima? Requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema: peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45, haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior, haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria. Bien, tenemos aquí la Corte Superior de Justicia, que está en Lambayeque, en la avenida José Leonardo Ortiz, ¿cierto? En la 155 Chiclayo 14001. Listo, en la ODECMA. ¿Qué es ODECMA? Tiene por función investigar la conducta de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, señalado expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad. Lo tenemos aquí al presidente de la Corte Superior, Óscar Burga Zamora, y al jefe de la ODECMA, Aldo Zapata López. Muy bien. Continuamos. Una institución muy importante, el Sistema Electoral Peruano, compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Cuál es su función? Asegurar que las votaciones se traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea del pueblo. Tenemos también, miren ustedes, tenemos por acá el Jurado Nacional de Elecciones. Es el tribunal que decide en definitiva sobre la legalidad de todos los asuntos electorales. Tiene 5 miembros y lo preside el presidente de la Corte Suprema. ¿Cuál es su función? Administrar justicia en materia electoral. Sus decisiones no pueden ser revisadas ni siquiera por la Corte Suprema de la República, y además tiene que proclamar a los candidatos. Así es. Listo, tenemos acá la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que le corresponde la elaboración y el diseño de las cédulas de sufragio, entrega de actas, material necesario para la difusión de los resultados. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Tenemos aquí al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican al Estado civil. Proporciona la información que requiera el Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Mantiene el registro de la identificación de los ciudadanos y permite los documentos que acreditan su identidad. El jefe del Registro Nacional e Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional y la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Así es, miren chicos. Bien, una frase para despedirme de ustedes. Hoy es un buen día para sonreír. Así es que vamos, inténtalo. Sonríe. Listo, chicos. Siempre es un gusto poder trabajar con ustedes.
Me alegro mucho que este repaso les pueda servir para poder recordar lo que hemos visto. Se han hecho de repente ahí algunos resúmenes, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar mucho más comprensible este repaso. Bien, un abrazo, será hasta otra oportunidad. Nos vemos, chicos. Bye bye.